Buenos días, hermanos. Es un gozo poder estar aquí entre ustedes una vez más. A todos los miembros de esta congregación, a los ancianos y a los diáconos, ¿verdad? Les agradecemos a cada uno de ustedes, hermanos, por no solamente darme esta invitación, pero también por el amor que me han demostrado y pues la hospitalidad que se me ha brindado. Gracias, hermanos. Le decía yo al hermano que ustedes se la hacen difícil a uno para querer regresarse. Pero así debe de ser cuando estamos entre familia, ¿verdad? Así que les agradezco, hermanos, a todos por su amor, por su cariño. Reciban, como siempre, los más amorosos y calurosos saludos de parte de su familia allá en San Antonio, en la congregación de Southeast, la Iglesia de Cristo en Southeast, ahí en San Antonio. Y cuando gusten estar por allá, hermanos, allá tienen su casa y podemos seguir conviviendo juntos y seguir fortaleciendo esos lazos de amor y de cariño. En esta mañana, hermanos, vamos a estar mirando uno de los frutos apacibles que mencionábamos anoche. Mejor dicho, una de las bendiciones espirituales que nuestro Dios le da y le entrega a aquellos quienes son sus hijos. Sabemos, ¿verdad?, de que Dios hace llover sobre justos e injustos. Sabemos que nuestro Dios nos ha proveído esta creación, sea que seamos santos o no, tenemos esa bendición que podemos disfrutar de todo lo que nuestro Dios nos ha creado. Pero aunque todos somos creación y hechura suya, no todos somos hijos del gran rey. Y por esa razón hay ciertos privilegios y ciertas bendiciones que nuestro Dios le ha reservado exclusivamente a su iglesia, exclusivamente a sus hijos, o mejor, como diríamos, la herencia de aquellos quienes somos hijos de Dios. Por esta causa yo quisiera en esta mañana, en esta primera parte, mirar una de esas bendiciones. Acuérdense que el tema que hemos llevado, ¿verdad?, que hemos hecho el intento es de mirar la responsabilidad de los cristianos en su firmeza. Vaya conmigo al Evangelio según Lucas. En el Evangelio según Lucas, en esta mañana vamos a hacer el esfuerzo de hacer lo que se diría en términos de predicador, si se puede decir de esa manera. Vamos a mirar una exégesis o vamos a hacer una exégesis de los pasajes que estaremos mirando juntos. Y vamos a ver los primeros 10 versículos del capítulo 11 juntos y los vamos a estar examinando, primero 13 versículos del capítulo. Y vamos a estar extrayendo las lecciones que Dios nos da ahí por medio de su Hijo cuando tiene que ver con la oración. Tenemos que entender, hermanos, ¿verdad?, que la oración a nuestro Padre Celestial es una de esas bendiciones y es uno de esos privilegios que Dios ha reservado para su pueblo nada más. Aunque el hombre de verdad busca siempre clamar a Dios, sabemos que nuestro Dios nos enseña que los oídos de Él están abiertos a aquellos quienes son justos, a aquellos quienes son santos. Juan capítulo 9, versículo 31, miramos, ¿verdad?, que aquel hombre que había nacido ciego, cuando los judíos, los fariseos, cuestionaban la autoridad de Cristo y querían acusarle a él de ser un hombre injusto o un hombre pecador, este hombre ciego defiende al Señor porque el milagro que él hizo viene y dice: sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero sí oye la voz de aquellos que buscan hacer su voluntad. Entonces, es ahí, hermanos, donde miramos que la oración está reservada para los hijos de Dios. Los oídos de nuestro Dios escuchan las oraciones de aquellos que hacen su voluntad. Y por esta razón, usted y yo, hermanos, debemos de aprovechar la oración. Debemos de usarla, debemos de tratar de tener una vida llena y constante en la oración. Si tenemos este privilegio de estar en la audiencia del gran rey, ¿por qué no buscar estar siempre delante de él, verdad? Si podemos platicar con él todos los días, ¿por qué no hacerlo? Entonces, al mirar nosotros en Lucas capítulo 11, vamos a comenzar ahí, comenzando con los primeros 4 versículos. Dice la palabra de Dios: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos.
Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dádnoslo hoy, y perdonaos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Lo primero que usted y yo debemos entender, hermanos, en cuanto a la oración, es de que debemos de nosotros tener el deseo de aprender cómo orar correctamente. Nótese, ¿verdad?, de que esto no significa que los versículos 2 al 4 es lo que vamos a repetir siempre que nos vamos a poner a orar. Acuérdese que si ese sería el caso, entonces Cristo mismo se hubiese contradecido cuando dijo en el Sermón del Monte de que la oración no son vanas repeticiones, ¿recuerdan? Entonces la oración, hermanos, Cristo al enseñarle a sus discípulos, no les dijo que dijeran palabra por palabra lo que él estaba dirigiendo, sino que al contrario les dio un modelo o un ejemplo para que ellos pudieran entender la estructura de la oración. Pero dentro de esta estructura estamos también viendo, hermanos, que había el deseo de aquel discípulo. Después de que el Señor oró, vemos en el versículo 1 que vino un discípulo y le dijo, Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar como Juan también le enseñó a sus discípulos. Ellos querían estar seguros de lo que iban a hacer. Ellos querían saber cómo venir en la presencia de Dios y cuál era la forma correcta de platicar con Él. ¿Cuál era la forma correcta de presentarnos delante del gran rey? Si va conmigo a la primera carta de Juan, y si tiene usted un listón, le voy a animar que lo deje ahí en Lucas 11, porque una vez más vamos a hacer el esfuerzo de hacer un exégesis, es decir, vamos a extraer de lo que está ahí para entender lo que la Biblia nos enseña de la oración. Pero vaya conmigo a primera de Juan, capítulo 5. Y miren lo que dice el apóstol Juan ahí en cuanto a la oración. Primero Juan, capítulo 5, comenzando desde el versículo 12. El que tiene al Hijo el que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, observe, conforme a su voluntad, Él nos oye. Observemos lo que dice la palabra de Dios. Primero, versículo 12 y versículo 13, aquí comprobamos que la oración está reservada para los santos. La oración es un privilegio y es una bendición que Dios le da a aquellos que están en el Hijo de Dios. Si nosotros no estamos viviendo en comunión con Dios, si nosotros sea porque no hemos obedecido el Evangelio o porque hemos caído de gracia, Dios no va a escuchar nuestras oraciones, porque ese es un privilegio que Él le ha reservado a los que son justos. En Isaías capítulo 59, versículo 1, Él dice que su mano no se acorta para salvar, pero Él esconde su rostro, dice el texto, por las iniquidades de aquellos que quieren buscarle a Él, pero sin arrepentimiento, sin aceptar y cambiar su vida delante de Él. Entonces confirmamos, ¿verdad? Aquí en 1 Juan 5, 2 y 13, que estas cosas fueron escritas para aquellos quienes creen en el nombre del Hijo de Dios. El contexto dice, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Quiénes saben esto? Los obedientes. Los que no han obedecido no creen en el Hijo de Dios y no saben si tienen vida eterna o no. Porque si supieran, hubiesen obedecido. Por lo cual, con el contexto del versículo 14, nótese que, y esta es la confianza que tenemos, dice el apóstol Juan, él siendo cristiano, en Él. ¿Se fijó? ¿Quiénes tienen esa confianza? Los que creemos en Él. ¿Quiénes tienen la confianza que Dios va a oír la oración? Aquellos que viven una vida recta, santa y justa delante de Dios.
Entonces, lo primero que debemos de aprender, hermanos, es cómo orar. Debemos de aprender cómo orar. En los primeros 4 versículos del capítulo 11, Cristo le enseñó a sus discípulos a orar. Y cuando aprendemos a orar, hermanos, versículo 14 de 1 de Juan 5, aprendemos a pedir. Si usted recuerda, podemos ver el contexto remoto de Santiago capítulo 4, versículo 3. Ahí en Santiago capítulo 4, versículo 3, el escritor inspirado viene a decirnos por qué nuestras oraciones a veces no son contestadas. Dice el texto, pedís y pedís mal. Los que piden mal son aquellos que piden solamente por sus egoístas motivos. Hermanos, nuestro Dios no es un genio que nos va a dar múltiples deseos. ¿Se acuerda? Una de las lecciones que miramos en esta semana es que a veces la respuesta de nuestro Dios es no. Y yo tengo que aprender a aceptar esa respuesta, pero miraremos un poquito más acerca de eso en un minuto. Mire, hermanos, cómo usted y yo debemos de aprender a pedir, a orar. Debemos de aprender a orar porque cuando yo aprendo a orar, yo voy a pedir conforme a su voluntad. Lo que yo le voy a rogar al Padre va a ser conforme a lo que Él desea, no conforme a lo que yo quiero. Yo, hermanos, miro el ejemplo de Ana, ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 1, cuando Ana oraba a Dios, cuando ella pedía por un hijo. Nosotros, hermanos y hermanas, yo les animo, estudien más a profundo esta sección. Ana no pedía un hijo solo porque quería ser madre. Ese sería un motivo egoísta. Si usted mira que esta mujer era una mujer recta y santa delante de Dios, porque no tiene lógica que ella pida por un hijo y luego en la misma oración se lo ofrezca de regreso a Dios. No, ella, hermanos, miraba la injusticia de aquellos hijos de Elí. Ella miraba cómo esos 2 sacerdotes corruptos estaban poniendo tropiezo al pueblo de Dios. Y por lo cual ella, nótese, bien específica en su oración, pide por un varón. No quería hijas, hermanas. Se fija que ella no estaba pidiendo egoístamente. ¿Por qué pidió por un varón? Para que este varón fuera nazareo, para que él pudiese servir como juez del pueblo. Ella estaba pensando conforme a la voluntad de Dios. Ana, hermanos, fue María antes de que María aún existiera. Ella estaba ofreciéndose a sí misma para poder dar de nacer o usar su cuerpo para traer un varón recto y justo en tiempos cuando los líderes, que eran Ofni y Fines, eran corruptos. Cuando pedimos cría, hermanos, cuando pedimos hijos, ¿estamos pidiendo conforme a la voluntad de Dios? ¿Estamos pidiendo para poder tener el honor y el privilegio y la oportunidad de, como dice Génesis capítulo 18, versículos 17 al 18, para crearlos en la justicia de Dios, para que aprendan a andar en los caminos de Dios y que luego ellos también entrenen a sus hijos y a los hijos de sus hijos? Jóvenes solteros, cuando estamos pidiendo por esposa, ¿sabemos que estamos pidiendo egoístamente o conforme a la voluntad de Dios? ¿Estamos pidiéndole a Dios una mujer virtuosa que me ayude a mí a llegar al ancianato? ¿Una mujer que me ayude a mí a solidificar mi fe? ¿Que me ayude a mí a poder llegar al cielo? ¿O simplemente quiere una esposa porque ya no quiere estar solo? Tenemos que aprender a pedir, hermanos. Tenemos que aprender a pedir. En 1 de Juan capítulo 5 versículo 14 miramos que tenemos esa confianza. La confianza es de que si estamos viviendo bien delante de Dios, cuando nos acerquemos y pidamos conforme a su voluntad, Dios proveerá, hermanos. Dios proveerá. Especialmente cuando es para traer engrandecimiento a su obra y para que su nombre sea glorificado entre las naciones. Dios proveerá, hermanos. Pero para nosotros entender esto, tenemos que aprender a cómo pedir. Tenemos que aprender a cómo orar. Vamos de regreso a Lucas capítulo 11. Y ahora, hermanos, si vemos ahí
el versículo 5, vamos a leer desde el versículo 5 hasta el versículo 8. Les digo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por ser inoportunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Primero, Cristo les enseña cómo pedir. Después, Cristo les dice cómo persistir en la petición. No pares de orar. No dejes de pedir. Pide día y noche. Cristo da aquí un ejemplo, hermanos. Y Él usa el ejemplo de un amigo inoportuno. Y vemos, ¿verdad?, que el amigo por su inoportunidad recibe lo que él buscaba. Cristo hace la comparación del hombre ser humano, que a veces nosotros, ¿verdad?, podemos ser injustos. Con Dios, quien es justo y ama a sus hijos y da con alegría. Pero nuestro Dios, hermanos, no quiere que pidamos solo una vez. En Lucas capítulo 18, versículo 1, vemos, ¿verdad?, que el propósito de la parábola de la viuda que persiste es de persistir en la oración y no perder la fe, no dejar de orar. Conocemos que en la primera carta de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 21, el mandamiento es orad sin cesar. Entonces, la persistencia de la oración es un mandamiento. Tenemos que orar siempre y no solo pensar que con una vez ya Dios me escuchó y como Él nunca olvida, lo va a hacer. No, hermanos, Dios quiere que persistamos en la oración. Que no sintamos la vergüenza de que no podemos ir con Él de a cada rato porque no queremos sentirnos como estamos abusando. Mire cómo el primer punto conecta con el segundo. Si estamos pidiendo conforme a su voluntad, ¿cómo va a ser abuso? Es para lo que Él quiere que hagamos. Tenemos que pedirle a nuestro Dios las herramientas que necesitamos. Tenemos que poner en sus manos y cada día preguntar, cada día pedir. Si queremos crecer espiritualmente, hermanos, esa es una oración constante, porque no podemos conformarnos al crecimiento que hemos logrado ya. Padre, permite que pueda seguir creciendo, aunque ya llegué a ser predicador. Permíteme, Padre, si es tu voluntad, poder servir a tu reino como un anciano. Ayúdame, Padre, en esta obra para honra y gloria de tu nombre, pero para el servicio de tus ovejas igualmente. Dame lo necesario, dame la esposa que me va a ayudar y danos a ella y a mí la sabiduría para criar a nuestros hijos en tus caminos, oh Padre. Es una oración constante, hermanos. ¿Por qué? Porque estoy comprometido, pero no tengo ni esposa ni hijos aún. No puedo vencerme. No puedo perder la fe. No puedo dejar de pedir con el pensamiento, no, ya no me la dio Dios. Ya Dios ya me dijo que no y pues bueno, ni modo. Pude haber sido un gran anciano, pero Él se la pierde. No, hermanos. Ve cómo el pensamiento humano a veces nos hace tropezar. Debemos de ser persistentes en la oración. Vaya conmigo a Romanos capítulo 12. Este ha sido, ¿verdad?, el pasaje que nosotros hemos tomado como el centro, ¿verdad?, de nuestros pensamientos durante esta semana o este fin de semana. Pero quiero que usted y yo vayamos ahora, comenzando ahí desde el versículo 11. Romanos capítulo 12, versículo 11 al 13. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad.
Nótese, versículo 11, debemos de ser diligentes. Debemos de no ser perezosos. Esa es la persistencia. Tenemos que ser persistentes en la oración. Pero luego dice el versículo 12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Ahí está la confianza de por cuanto yo estoy pidiendo conforme a su voluntad, Dios me escucha. Y porque yo sé que Dios no me ignora, porque yo estoy viviendo una vida de acuerdo a su voluntad, yo voy a ser constante en la oración. La constancia de mi oración, hermanos, va a reflejar la confianza y la fe que yo tengo en Dios. ¿Se acuerda de la parábola que acabamos de decir de la vida persistente? Esa parábola el Señor Jesucristo la termina diciendo las siguientes palabras: cuando el Hijo del Hombre vuelva a la tierra, ¿hallará fe en la tierra? Cuando nosotros leemos eso, si lo sacamos de contexto, lo queremos hacer acerca de la fe, el creer. Pero Cristo no está hablando de la doctrina. Cristo no está hablando solamente de creer. Cristo está hablando en cuanto a la oración. Esa expresión está conectada con la oración. Y lo que el Señor Jesucristo dice y nos muestra es que cuando dejamos de orar, dejamos de confiar. Y cuando dejamos de confiar, dejamos de creer en Dios. Si usted alguna vez, hermano o hermana, ha caído en el pecado, yo soy culpable también. Yo le voy a confesar a usted que lo primero que indicó que yo empezaba a enfriarme, empecé a orar menos. La oración empezó a decaer. Después no solo empezaba a orar menos, mis oraciones eran más cortas. Y ya no lo hacía con aquel amor y aquel gozo y aquel deseo de querer platicar con mi Padre, lo hacía por obligación y por lo cual iba a comer y decía algo breve para comer, para no sentirme mal de que estaba comiendo sin comer, sin orar. Luego ya no oraba para dormir porque estaba muy cansado y al fin y al cabo Dios conoce mi corazón. Cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿hallará fe en la tierra? Si no somos hombres y mujeres de oración, ¿cómo podemos decir que confiamos en Dios? ¿Qué comprobante tenemos si no oramos constantemente? Si no oramos siempre en cada decisión que vamos a tomar y no consultamos a Jehová Dios y lo depositamos en sus manos. Este fue el error de Abraham cuando él decidió irse a Egipto cuando había hambre en la tierra. Abraham no consultó a Jehová. Él no le preguntó a Jehová, ¿qué hago ahora? Oh Jehová, fue usted quien me trajo acá y me sacó de la casa de mi padre. No consultó a Jehová. Y por ende fue cuando vino él a ponerse en ese peligro y poner a su esposa en ese peligro. Cuando Faraón quiso tomar a Sarai, ¿verdad? Y Abraham tenía el temor, me van a matar por causa de ella. Hermanos, tenemos que ser persistentes, tenemos que ser constantes en nuestra oración. No podemos nosotros dejar de persistir. Vamos ahora, ¿verdad?, a Lucas, una vez más, capítulo 11. Y ahora vamos a leer el versículo 9 y el versículo 10. Y os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Pedid, llamad y buscad. Esos tres términos, hermanos, son verbos. Son verbos. Los verbos son acciones. Por lo cual lo que estamos mirando es la oración. Primero tenemos que saber cómo pedir. Segundo, tenemos que saber la constancia de nuestras peticiones. Pero tercero, tenemos que ser
diligentes en acción. La oración tiene que ir acompañada, hermanos, de acción. No puedo quedarme yo sentado orando a Dios y esperando que en mis piernas caiga lo que yo estoy pidiendo. Después de pedirle a Dios, yo tengo que buscar y llamar. La idea que nuestro Señor Jesucristo está dando ahí es de que después de que yo le pregunte a nuestro Dios, yo me tengo que levantar y empezar a buscar y ver dónde Dios me dirija y me provea la respuesta. Ahí en Santiago capítulo 1, versículo 4 en adelante, habla de que si alguien tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Pero no significa que Dios divinamente y milagrosamente le va a iluminar la mente. No va a ser como los pichingos, que tenemos aquella lámpara que de repente se prende y Dios me ha iluminado la mente. No, tengo que estudiar, tengo que yo buscar, tengo que yo ir confiado que Dios me va a ayudar en mi búsqueda. Vaya ahora ahí a Éxodo capítulo 14. Este pasaje para mí en lo personal, hermanos, es uno de los más curiosos, porque es una de las pocas veces donde Dios hace la pregunta. Bueno, la vamos a ver. Ahí en Éxodo capítulo 14. Éxodo capítulo 14. Y vamos a comenzar desde el versículo 13. Recuerde que aquí el pueblo de Israel estaba delante del mar Rojo, que aún no había sido partido. Estaba en el desierto con los enemigos a los lados y Faraón estaba atrás, simplemente la columna de fuego deteniendo. El pueblo, ¿verdad?, estaba murmurando y quejándose de que Dios los había traído para morir. Mire lo que dice Moisés, versículo 13. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Ahora aquí es donde me llama la atención a mí, lo que me da curiosidad. Versículo 15. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? ¿La pescó? ¿Por qué estás orando? Ahorita no es tiempo de oración. Nótense. Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. Moisés, ya te dije qué hacer, ya respondí esta oración. ¿Por qué sigues orando si ya te respondí? Muévete, obedece, porque ahorita no es tiempo para que caigas sobre tus rodillas y me sigas preguntando lo que ya te respondí. Te he dicho qué hacer, ahora hazlo. La oración requiere obediencia, hermanos. La oración requiere acción. Si yo le estoy pidiendo a Dios que me provea un empleo, yo tengo que levantarme en la mañana, ir a meterme en mi coche y buscar trabajo. El trabajo no va a llegar a mi casa. Si yo tengo hambre, yo tengo que buscar manera de conseguir el pan de cada día, porque así es como Dios provee. Hermanos, ahí es cuando yo sigo pidiendo, pero solo me quedo en petición y no hago nada. Es cuando Dios me dice: ¿por qué estás clamando a mí? Esa pregunta no es de que no oremos. Esa pregunta es: ¿qué más estás haciendo en conjunto a la oración? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué parte estás poniendo tú? Yo no te lo voy a hacer todo. Yo no te voy a dar todo. Tienes que hacer tu parte también. Buscad y llamad, ¿verdad? Pedid, que es el primer paso, orar. Pero de ahí tengo que buscar y tengo que llamar. La oración, hermanos, sola no es tan poderosa como acompañada de aquellos buenos frutos, donde Dios mira nuestra diligencia
y mira que estamos dispuestos a hacer de nuestra parte. No puedo yo pedirle a Dios el crecimiento espiritual y no hacer yo mi parte en ejercitar lo que la Biblia me enseña. Era lo que hablábamos anoche, ¿verdad? Los frutos apacibles de la justicia son los resultados que se vienen a ver cuando yo soy entrenado en el régimen de Dios. Pero si ese entrenamiento siempre lo tengo solo ahí en la pared y nunca lo sigo, voy a ver transformación. Siempre voy a ver lo que yo quiero ser, pero no lo que soy. Entonces, la oración, hermanos, dice el Señor Jesucristo, tiene que ser acompañada de acciones. Tiene que ser acompañada de obediencia. Yo tengo que buscar y hacer de acuerdo a lo que Dios me responde. Pero si yo solo estoy orando y nunca hago mi parte, Dios me va a preguntar, ¿por qué clamas a mí? Si te hubieras levantado y hubieras ido allá alrededor de la esquina, hubieses visto que ahí te había dado la respuesta hace mucho tiempo. Pero como estás adentro sentado, no es que yo no te he respondido, es que tú no te has levantado. Finalmente, hermanos, vamos ahora a Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Y estos últimos 3 versículos es, en mi opinión humilde, en mi opinión personal, la parte más difícil no solamente de la oración, sino la parte más difícil en la vida de todo cristiano. Hablamos un poquito acerca de esta noche. Versículos 11 al 13. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar del pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Por muchos años, hermanos, yo leía esa parte y yo no la entendía. ¿Qué tiene que ver esto con lo que Cristo está hablando? Estamos hablando de la oración, decía yo. Hasta que un día entendí lo que Cristo está diciendo en cuanto a nuestro Padre Celestial. Ahí estamos viendo un contraste entre el Padre humano y el Padre eterno. Y el contraste que Cristo hace es el siguiente. El Padre humano sabe la diferencia entre el pan y la piedra. Sabe la diferencia entre el pescado y la serpiente. Sabe la diferencia entre el huevo y el escorpión. ¿Por qué es importante saber esto? Porque el padre, sabiendo qué le puede dar a su hijo para alimentarlo y qué no le debería de dar, en la forma más básica y en la forma más sencilla, va a cuidar a su hijo. Tiene que ser un padre bien abusivo y bien cruel para darle a su hijo una piedra en vez de pan. Si el niño tiene hambre, no le va a dar una piedra. La piedra va a lastimar los dientes del niño y la piedra no puede alimentar al niño. No le va a dar una serpiente, sabiendo que tiene un pescado. No va a confundir el huevo con el escorpión. Ese padre va a saber qué escoger para alimentar a su hijo. Nótese que Cristo no dice que eso lo hace un buen padre. Proveerle el pan de cada día no es lo suficiente y lo único que lo hace un buen padre. Sino que Cristo dice, en lo más mínimo, no va a envenenar o lastimar a su hijo con lo que le da de comer. Aún en eso un padre, cualquier padre que no esté entrenado, yo no tengo hijos. Yo ya con mi prometida ya acordamos que vamos a tener como unos 40 nada más. Pero en lo más mínimo voy a saber cómo tostar un pan y dárselo, ¿va? Voy a entender que si no tienen dientes, no tiene lógica que yo les dé un pollo frito.
Y en lo más mínimo, sé que yo no quiero que mi hijo se ahogue. Yo no quiero que mi hija se ahogue. Pero no significa que me hace un buen padre. Significa que en lo más mínimo soy competente. Y mi hijo, cuando me pide a mí de comer, confía que yo le voy a dar ¿qué? Comida. Le voy a dar comida. Aunque esté mal cocinada, muy salado, no suficiente sal, pero es comida. Va a comer. No va a ser un escorpión, no va a ser una serpiente, no va a ser una piedra. Aquí está el contraste. Si vosotros siendo malos, cuánto más nuestro Padre que está en el cielo. Hermanos, Dios no es incompetente y Dios no es malo. Nuestro Dios es un Dios omnibenévolo y nuestro Dios es un Dios omnisciente. Ahora, ¿por qué es importante saber esto? Porque Cristo está enseñando que parte de la oración, la instrucción de la oración es aprender a aceptar su respuesta. Aprender a aceptar sin renegar, sin murmurar, la respuesta que Dios nos da. Vamos al Salmo 34. Salmo 34. Comenzando desde el versículo 17. Salmo 34. Vamos a leer desde el versículo 17 hasta el versículo 22. Claman los justos y Jehová los oye. Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Pero nótese el versículo 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni en uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Sí, usa atención usted, amigo y hermano, primero a lo que Dios no hace, ni con la oración. No levanta la angustia, no la ilumina, porque dice el verso 19, muchas son las angustias del justo. Del justo. El apóstol Pedro en 1 Pedro capítulo 4 nos dice que el juicio comienza por la casa de Dios. Y si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío y el pecador? Hermanos, Dios nunca prometió levantar las tribulaciones de nuestra vida. Amigo que aún no ha obedecido el evangelio, déjeme ayudarle a removerle una mala enseñanza en el mundo denominacional. La paz que Dios promete no es según este mundo. Eso no significa que usted ya no se va a enfermar, que usted ya no va a tener deuda, que usted ya no va a tener problemas, que usted no va a tener sufrimientos, que usted ya no va a tener llanto. No, Dios no quita nada de eso. ¿Por qué? Porque eso lo ha hecho y lo ha producido el hombre por medio del pecado. Dios no creó esas cosas, nosotros contaminamos esta vida. Pero ¿sabe qué sí le promete Dios? ¿Qué es lo que acabamos de leer? Guiarnos durante todas esas tormentas. Tomarnos de la mano y estar con nosotros mientras pasamos esas tribulaciones. Y si son tribulaciones como consecuencias de malas decisiones que yo hice en mi vida, Dios me promete enseñarme cómo salirme de eso y cómo no pecar más. Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. La confianza que Dios me ha perdonado, pero que Dios también me va a instruir en cómo no pecar más.
Por esta razón yo tengo que aprender a aceptar su respuesta. No puedo yo quejarme si la respuesta de Dios es no. En el 2003, hermanos, murió mi mamá. Yo tenía 18 años. Y mi madre y yo éramos bien cercanos, éramos bien pegados. Yo me hincaba donde ella no me mirara, ¿verdad? Porque no quería que ella me viera así. Y mi oración a Dios era: Padre, dame a mí el cáncer de ella. Y dale mi juventud y mi vida a ella, porque ella es fiel sierva de usted. Ella es más instrumental para usted que yo. Y Dios me dijo: no. Yo tenía dos opciones. Me pude haber enojado con Dios, o pude haber aprendido de los siervos en la Biblia que aceptaron el no de Dios, porque reconocieron que el no de Dios es sabio. ¿Por qué? Porque si yo le estoy pidiendo a mi padre una piedra, creyendo que es pan, él me va a dar pan, no piedra. Si yo le estoy diciendo: Padre, quiero comerme este pan, no, hijo. Pero es que se mira tan sabroso. Hijo, no estás entendiendo. ¿Qué no estoy entendiendo? No es pan, es una piedra. Pero si no me quieres creer, métele la mordida. Bueno es que he sido guiado para aprender tus estatutos. A veces Dios, hermanos, me está diciendo no, porque yo no estoy mirando y no estoy entendiendo que lo que yo estoy pidiendo no va a darle honra y gloria a Él. Que lo que yo estoy pidiendo no me va a beneficiar en el momento. Me dicen, hermanos, hermano, a los 40 se va a casar. ¿Por qué tan viejo? No fue decisión mía. No fue decisión mía. Porque sí, busqué, y sí intenté, y sí tuve yo muchachas con las que salí cristianas, y salieron a ser más mundanas que cristianas. Si Dios me hubiera dejado casarme con esa mujer, no me hubiera dado lo que yo buscaba. Me hubiera puesto un ancla que me llevara al infierno, en vez de darme una ayuda que me ayude a subir al cielo. Yo ahorita le pido por Charlie, pero Dios me puede decir: no, hijo, no estás mirando bien. O le puede decir a ella: no, hija, él no es quien tú crees. Confía en mí. Yo sé lo que te beneficia. Es difícil esperar en Jehová, hermanos. Por esta es mi opinión, que la prueba más difícil que todo cristiano tiene es aprender a esperar. Porque somos impacientes. Lo queremos ya. Y creemos, ¿verdad? Nuestro orgullo y nuestra soberbia muchas veces nos amarran los pies y sabemos: no, es que yo sé, yo estoy seguro que esto es, y yo sé que aquí está mi solución. Cuando estaban los israelitas ahí delante del Mar Muerto, ellos estaban seguros que la solución era: regresémonos con los egipcios. Entregámonos y nos van a tener piedad, nos van a tener misericordia. Así como andaba Faraón, hermanos, después de la muerte de su primogénito, ¿usted cree que él los iba a tomar de regreso y tenerlos solo como esclavos? No solamente les hubiese ejecutado, hubiese buscado la forma más cruel para torturarlos. Pero Dios les detuvo. Y Dios les demostró: confíen en mí. Ven ese mar, crúcenlo. Pero ¿cómo vamos a nadar a tiempo? Crúcenlo. Moisés, alza tu vara y ordénale al pueblo que crucen. No tenemos tiempo para explicarles, solo confíen en mí. Hermanos, hay que aprender a aceptar la respuesta de nuestro Dios. Porque nuestro Dios no es un Dios incompetente. Nuestro Dios no es un Dios cruel. Y a veces, hermanos, pedimos mal. Mi papá siempre me dice: hijo,
Se va a escuchar feo, hijo, pero lo digo con mucho amor y cariño, me dice. Le doy gracias a Dios que tu mamá ya no está entre nosotros. Primero, porque ella murió fiel en el Señor. Pero segundo, porque cuando tu mamá murió, fue cuando tú realmente empezaste a crecer y madurar tu fe. No sé si hubiera sido ese el caso con mi mamá viva, hermanos, porque yo tenía una beca pagada completamente para irme a la universidad. Y a la edad de 18 yo iba a probar la libertad en una ciudad que era conocida en aquel entonces como la ciudad número 1 de las fiestas universitarias. Yo pensaba que estaba firme. Yo pensaba que iba a poder resistir la tentación. Pero nunca voy a saber si ese es el caso o no. Y le doy gracias a Dios que no tengo que darme cuenta si hubiera caído o no. Porque estoy aquí ahorita. En los 18 yo no lo entendía. Ahora en los 40 lo entiendo, hermanos. Cristo ahí en Mateo 11 nos está demostrando, aprendan a aceptar la respuesta que Dios da. Confíen en Él. No duden de Él. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es omnibenévolo y nuestro Dios es omnisciente. Así que, hermanos, para poder nosotros estar firmes, la oración es un privilegio y es una bendición que se le ha dado exclusivamente a los hijos de Dios. Pero procuremos en aprender cómo orar. Procuremos en ser persistentes en la oración. Procuremos en ser diligentes en buscar la respuesta de Dios. Y cuando la encontremos, no murmuremos, no reneguemos, seamos agradecidos y confiemos en Dios. Ahora, amigo que está entre nosotros, yo sé que esta porción por lo regular es una clase, pero me gusta siempre incluirla a usted porque su alma es preciosa para Dios y lo es para nosotros también. Quiero que usted, amigo, entienda una cosa. Lo que hemos dicho en cuanto a la oración de que le pertenece solamente a los hijos de Dios no es para sacarlo a usted y decirle que usted no pertenece. Ni es para avergonzarlo, ni es para hacerlo sentir mal. Pero sí es para hacerle reflexionar. Porque si hay algo que todas las religiones del mundo tienen, todas tienen la oración incluida. Algunos oran a dioses que no son dioses y otros oran vanamente. Pero quizá usted es una de las personas que le ora al Dios justo y correcto. Y quizá la respuesta que usted buscaba no es la que Dios le dio hoy, por medio de su palabra y por medio de estos siervos que estamos aquí. Porque lo que Dios a usted le está diciendo ahorita es, antes de que yo te pueda dejar disfrutar de este privilegio, tienes que ser parte de mi familia. No puedo yo darle a los perrillos, le dijo el Señor Jesucristo a la mujer gentil, lo que le pertenece a la casa de Israel. Dios no es injusto. Y le voy a decir por qué. Porque nosotros una vez estuvimos donde usted está. Nosotros fuimos del mundo, no todos nacimos en Cristo, al menos no biológicamente. Tuvimos que renacer por medio de las aguas del bautismo, en la sangre de Cristo Jesús. Si a nosotros tuvimos que ir por ese proceso para poder entonces tener esa audiencia con el rey, así como la reina Esther tuvo la gracia del rey Asuero, que le extendió a ella el cetro, Dios también se lo quiere extender a usted como nos lo extendió a nosotros. Pero si usted no obedece la voz de Dios ahorita y ora, ¿qué le hace creer a usted que cuando Dios no le dé la respuesta que usted quiere o responde de una forma que a usted no le gusta, usted va a obedecer la voz de Dios entonces? ¿Se fija por qué la oración le pertenece solamente a los obedientes? A los hijos obedientes, y esto se refiere también a los que ya somos cristianos. Así que, amigo, si usted quiere tener esa conversación con Dios,
Si usted quiere tener el privilegio de poder platicar con Dios día, mediodía y noche, ¿por qué no comienza con la obediencia y se reconcilia con Dios por medio de las aguas del bautismo en este día? Dios ya contestó la oración que usted ni sabía que estaba haciendo. Y la respuesta que Dios le está diciendo es que la necesidad más grande que usted ahorita tiene es el lavamiento de sus pecados para la salvación de su alma. Si usted quiere saber más porque no entiende bien, o si usted sabe lo que tiene que hacer y está listo a obedecer, aquí estamos y aquí estaremos. Venga, hable con uno de los ancianos de aquí, o venga y hable con este siervo, o cualquier cristiano fiel que está aquí. Y todos le vamos a ayudar con la palabra de Dios para hacerle ver qué necesita usted hacer para ser salvo. Gracias por su atención, hermanos. Que Dios me los bendiga.